Dale, dale. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, quiero agradecer a las instituciones y empresas que nos acompañan, nos apoyan y hacen posible este tipo de eventos. Quiero recordarles a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, principalmente para evitar ruidos de fondo. Voy a leer el calendario de los próximos eventos de la asociación. El lunes 12 tenemos a Virginia Tukey, representante de republicanos en Argentina, con una visión estadounidense del descubrimiento de América, precisamente el 12 de octubre. El martes 20, junto a Asociación Conciencia, vamos a tener la presencia del doctor Daniel Sapsay, junto al doctor Carlos Caballero Martín, donde va a escuelas secundarias de acá de la ciudad sobre partidos políticos. El sábado 24 tenemos el certamen de dibujo y pintura para los niños de primaria, es el quinto certamen de pintura que organizamos, el primero virtual, una verdadera experiencia que vamos a tener porque en lo que sabemos nosotros es el primero y único certamen de dibujo y pintura virtual para niños de primaria. El martes 27 vamos a tener una conferencia de Gustavo Segré. Pasamos ya al martes después 3 de noviembre, donde vamos a tener un encuentro y un intercambio de ideas entre Ricardo López Murphy y Graciela Fernández Mejide. Y también en los primeros días de noviembre, los primeros 10 días de noviembre o por ahí, vamos a tener un evento relacionado con la producción industrial agropecuaria también importante, así que por supuesto están todos invitados. Por otro lado, les quiero recordar que hemos hecho el anuncio de una diplomatura en negocios orientada a los mercados de capital, que va a tener su curso calendario durante el año 2021. Y finalmente, un proyecto importante para la asociación es la apertura de un espacio dentro de la asociación que dimos en llamar Plaza Libertad. Y bueno, ya vamos a anunciar que formen parte de este nuevo espacio. Bueno, hoy contamos con la presencia de dos destacados políticos, dos personas que han dedicado su vida a la política, dos comprometidos con la política. Por un lado tenemos a José Corral, ex intendente de la ciudad de Santa Fe por 2 periodos, fue presidente también de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Y el señor Javier Meyer, quien es actualmente intendente de la ciudad de Las Rosas, ciudad del sur de nuestra provincia. Y como dice el título, vamos a charlar sobre los desafíos de la política en esta época de pandemia. Vamos a escuchar durante un lapso a cada uno de los expositores y posteriormente vamos a dar lugar a las preguntas. Así que bueno, nada más, le voy a dar la palabra entonces a Javier Meyer, intendente de Las Rosas, para que comience. Javier, por favor, adelante. Tenés cerrado el micrófono, Javier. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, José? Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, un gusto compartir este momento y que me hayan invitado a esta exposición. Política en tiempos de pandemia. Bueno, agradecer a la Fundación Río Paraná. Política en tiempos de pandemia. Es lo mismo que cuando no está la pandemia, la política. Básicamente no ha cambiado absolutamente nada. Pero bueno, se agudizan los problemas y se han puesto en evidencia las diferentes falencias del Estado, que voy a destacar, no es responsabilidad de un gobernador o de un presidente, es responsabilidad de toda la casta política que en estos últimos años, no digo 2, 3, 5, muchos años, ha permitido que se degraden las instituciones y los estamentos del Estado. Me refiero a la salud, me refiero a la seguridad, me refiero a la educación. En el tiempo de pandemia queda expuesto esto. Voy a hablar un poco de mi gestión, que es lo que más conozco. No voy a dar las opiniones macros porque sinceramente
me voy a remitir a lo que, en donde pude operar y donde se pudieron corregir cuestiones de base, ¿no? Hace momentos estábamos charlando y les mostraba algunas cuestiones del municipio, como que esta municipalidad hoy dispone de plazos fijos, de 10 salarios de toda la planta en disponibilidades, de que estamos ejecutando obra pública en una época difícil. Yo tengo obra pública paga hasta fin de año. Todo esto no es casualidad. Cuando ingreso en el año 2015 me encuentro con un estado muy parecido al Estado nacional, al Estado provincial y a muchísimas municipalidades de nuestra provincia y comunas. Un estado donde manejaba el gremio, básicamente el personal, donde había muchísimos más empleados de lo que necesita un municipio, con todos los vicios que tiene un municipio, donde se gobierna con la vara política que estamos acostumbrados a que nos gobierne en Argentina. Cuando decidimos corregir, tuvimos un paro muy violento de 4 meses, que tuvimos que hacerle frente solos, mi gabinete, yo y esta ciudad, que tuvo mucha decisión, tuvo mucho compromiso en terminar con este estado de corrupción. Logramos ganarle esa batalla al gremio, logramos corregir muchas cuestiones de fondo de este municipio. Hoy contamos con un 20% a 25% menos del personal que teníamos cuando yo ingreso a la gestión. Cuando dicen no se puede achicar, eso es una mentira. La realidad es que no quieren tener problemas, no quieren tener roce. Y estar en esto, en una intendencia sobre todo, es roce, es corregir, es optimizar, es mejorar, es estar al frente de una gran empresa, que es básicamente manejar los recursos del Estado. Bueno, hoy todo ese esfuerzo que se hizo en ese momento se ve reflejado en la gestión, ¿no? En una gestión que en este territorio está muy bien vista por el avance en obra pública, y no solamente en obra pública, orden institucional, números que dan, tratando de avanzar en cuestiones de fondo, digo, que son las primeras en las que tendríamos que avanzar, narcotráfico. Soy una persona que en todo momento estoy exponiéndolo públicamente esto. El narcotráfico que hoy sobrevive por la complicidad del Estado. Hay un Estado cómplice del narcotráfico, un Estado que hace hincapié en campañas de prevención y no en meter preso a los narcos. Un Estado que literalmente el narcotráfico sobrevive y se expande por la complicidad que hay. Y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos. Yo no vi a nadie hacer fuerza para que esto se termine, o para que por lo menos lo podamos ir sacando de nuestras calles. En salud pasa exactamente lo mismo. Los ANCO, los hospitales que dependen del ministerio, de los ministerios provinciales, del Ministerio Provincial de la Salud, dependen del Ejecutivo de la provincia, siempre con grandes faltantes, y ahora quedó expuesto en época de pandemia que había que optimizar el sistema sanitario con la cuarentena, y ya tenemos una cuarentena que parece eterna, y los sistemas sanitarios todavía siguen colapsando, cuando esto nos fue abordando de a poco, y yo creo que no hay una solución más que tratar de que nos vaya tomando de la manera más lenta posible para poder absorberlo. O sea, muchas cuestiones que hemos abordado con seriedad y se pudieron resolver. Cuando hablamos de la política en época de pandemia, hoy, prepararnos para los desafíos que vienen, yo, sinceramente, desde mi punto de vista, lo que me gustaría es que no vuelva a ser lo mismo. Que la gente empiece a tomar conciencia y deje de elegir esta política corrupta que se ha tornado cíclica. Viene un corrupto, se va este corrupto, entre el otro corrupto, obviamente cada uno con una careta distinta, pero los resultados fueron exactamente los mismos. Nadie tomó las decisiones de fondo, nadie va hasta el hueso con las cuestiones que hay que ir. Todos hablamos de diálogo y de consenso, y soy el primero que quiero dialogar y que quiero consenso, pero con la gente. Acá no hay que mentirle más a la gente. No hay que versear más al contribuyente. No hay que ser más delincuentes sentados en cargos que deben ser honorables.
Y yo hablo con el respaldo que me da mi gestión, ¿eh? Hablo con la espalda ancha que generamos acá, por no robar, por hacer las cosas bien, por enfrentar al gremio, por hacer lo que corresponde, rendirle cuentas al vecino. Por eso, si hablamos de política en época de pandemia, me gustaría que la política empiece desde la gente, en un cambio radical, pero en lo que la gente quiere arriba. ¿Qué referente quiere la gente? ¿Qué queremos desde el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué queremos? ¿Seguir con los tibios? ¿Seguir con esta postura de que todos podemos compartir los espacios? Cuando no es así. Cuando no va preso el que roba, cuando no va preso el político que defrauda, cuando uno te endeuda en miles de millones y el otro te lo está robando en la cara, pero nadie dice nada. Y todo queda y pasó, ahora vendrá el otro, vamos a probar. Al pueblo nadie se la devuelve. Y lamentablemente hay algo que no tenemos comprado. Y hay algo que no podemos perdonar, que nos roben el tiempo. Porque el tiempo pasa. A mí acá se me fueron 5 años y hice un montón de cosas. Salí una ciudad adelante y en estos próximos años voy a hacer un montón de cosas más. Porque tengo la plata, el sistema está aceitado y acá, en esta ciudad, hay un liderazgo claro. La gente está respondiendo porque saben que su recurso no me lo afano. Y la ciudad disfruta de lo que hoy se va trabajando. Pero si no replicamos estas acciones y si no las entendemos como las acciones, si no entendemos los hechos como la única acción a imitar y como la única acción a tener en cuenta más allá de los discursos, de las parafernarias y de los proyectos que muchas veces no llegan a nada, porque es la realidad, yo creo que seguimos errando el camino como país, como ciudad, como provincia, sin darle la oportunidad a la gente que realmente puede generar los cambios. Mira, en mi ciudad había una grieta, como hay en Argentina, ¿no? La famosa grieta. Había socialistas, radicales, peronistas, vecinalistas. Era mentira. No era una grieta. Era un grupo de ladrones, era un grupo de delincuentes que se alternaban para robar la ciudad. Porque cuando entro al municipio y quiero corregir los problemas de fondo, todos se pusieron de acuerdo a ver cómo hacían para rajarnos a patada. Todos estaban con el gremio, todos estaban dando la contra, sabiendo que el único camino que seguíamos era el camino del derecho, el camino de lo que corresponde, el camino de la ley. Entonces, cuando yo escucho la grieta y no veo resultados de ningún lado, y yo hablo por lo que conozco, a mí nadie me la cuenta. Yo no hablo desde el desconocimiento o desde la suposición, hablo de lo que pasó en una ciudad que es parte de una provincia y de un país. Esta es una enfermedad de Argentina, la corrupción y los inútiles de la política. No es una exclusividad que había acá, es lo que está pasando en todos lados. Entonces, si desde la ciudadanía no se empieza a detectar eso, como pasó en esta ciudad, que la ciudad salió a bancar, que la ciudad salió a apoyar y que hoy la ciudad tiene el beneficio. Acá no hablo, no tengo un discurso absolutista que digo, no, soy el dueño de la verdad. No, no, los hechos, los hechos. Acá está la plata que tiene el municipio cuando era un municipio fundido, cuando era un municipio que no funcionaba, cuando era un municipio donde nunca alcanzaba ni para cambiar una lámpara. Hoy hablamos de toda una ciudad con agua potable, una ciudad que va a llegar la cloaca en 2 años a todos los rincones, donde se cambió el parque automotor, donde hice 70 cuadras de pavimento y donde no recibí más recursos que nadie, porque hoy nos deben plata en provincia, nos deben plata, recursos que son genuinos de los municipios, los deben. O sea, hablo desde lo que realmente se hizo y con un sistema de gobierno que funciona. Y yo creo que lo que funciona en lo chico también funciona en lo grande. Esa es la teoría aplicable. Quedo disponible a disposición y atento a las preguntas. Yo creo que hay que interactuar. Me gustaría que pregunten, que se saquen dudas, porque me gusta el feedback en estas cuestiones. Perfecto, fenómeno, Javier. No sé, le damos lugar ahora a José que haga su exposición y después vamos a las preguntas para los dos. ¿Puede ser así? Adelante, José, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, y a la Fundación Río Paraná por la invitación. Es un placer compartir con muchos amigos con los que nos vemos seguido, con algunos, con otros no tanto. Con Javier Messer, que es un buen intendente, yo se los aseguro porque recorrí La Maestranza. Yo estuve visitando Las En la Rosas. cocina. Exactamente, y le dije, llévame a La Maestranza que quiero ver cómo está, y en ese lugar donde se organiza la tarea cotidiana les aseguro que había un orden que habla de la calidad y la eficiencia de su gestión, así que lo que él ha dicho es cierto y demuestra que se puede gestionar bien. Un placer estar con algunos amigos que veo ahí como Marcelo Alico, Mario Luchisano, Nati Sanichelli y otros. No quiero dejar de nombrar a nadie, pero es un gusto. Bueno, la pandemia es un desafío que la humanidad tiene en su conjunto. No es la primera pandemia que los seres humanos enfrentamos. Sí es tal vez la primera de alcance global con un impacto tan grande y que los seres humanos vivimos en tiempo real, ¿no? Porque desde febrero, enero de este año estamos enterándonos de lo que pasa en diferentes puntos del globo y eso termina pasándonos en lo local también. Y ese es un desafío para el que hay que decir, nadie estaba preparado. Sin embargo, la responsabilidad de la política y de los dirigentes es reaccionar aún frente a lo que no se conoce, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí somos dirigentes y tenemos esa experiencia y siempre tomamos decisiones en contextos en los cuales no tenemos toda la información y no conocemos del todo, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Y yo creo que en la Argentina en particular se tomaron malas decisiones. Primero se desconoció el problema. Ustedes recuerdan cuando en febrero nuestro ministro de Salud, que supuestamente estaba preparado para desafíos de este tipo, decía que recién en el invierno iba a llegar a la Argentina el virus, y que no había que apurarse, y no se tomaron las decisiones que había que tomar para evitar un contagio que por supuesto entró por Ezeiza y por los barcos, y bueno, hubo que reconocerlo. Y después, pocas semanas después, hubo una sobrereacción, porque con la excusa de que iba a colapsar el sistema de salud y que había que cuidar la salud de las personas, se tomaron medidas que afectaron la integralidad. Yo quiero señalar estas dos falacias. La primera es que el sistema de salud funciona solo, en el vacío. El sistema de salud funciona en el marco de un sistema social, de un sistema económico y de un sistema político. Y nosotros acompañamos por solidaridad las decisiones del gobierno nacional al principio, pero tengo testimonios de gente con la que pudimos hablar a través de estas metodologías como el Zoom. Yo dije en abril que no solo iba a colapsar el sistema de salud, sino que iba a colapsar el sistema económico y finalmente iba a colapsar el sistema político, porque ese primer momento de 80% de aprobación de Fernández, cuando tuviéramos que vivir el desastre de la economía y el desastre de la sociedad y el desastre del ánimo de las personas, se iba a desplomar. Y es lo que estamos viendo 6 meses después, que aquella primera popularidad enorme de Fernández hoy se transforma en un desastre, ¿no? Porque fíjense que el mundo parece que va a caer 5 puntos en su producto, América Latina un poco más, 7, pero Argentina, las estimaciones dicen que va a caer 12 puntos, y en realidad va a caer un poco más, porque el segundo trimestre del 2020 ya cayó 20 puntos, con lo cual ahí tenemos 5 puntos anuales solo en un trimestre. Va a ser lamentablemente cerca de 15%. Ese es un desastre que no tiene precedentes en el país, ni la crisis del 30, no hay precedentes de una caída semejante, mucho mayor a la que va a ocurrir en nuestro vecino Brasil, sin ir más lejos, o Uruguay o Chile. Pero además hay otra falacia, que es que cuidar la salud de las personas es cuidar
que no tengan un virus. Y la salud todos sabemos, y los médicos saben, que es mucho más integral que la biología, porque no solo somos un organismo biológico, somos seres sociales, que nos vinculamos, que tenemos nuestra psiquis, que necesitamos ciertas relaciones, que necesitamos trabajar, que necesitamos divertirnos, que necesitamos el vínculo con los demás. Y fíjense, esta frase del aislamiento social es un disparate. Plantear que puede ser sano para las personas el aislamiento social. Y esto va a terminar también en un desastre, que desde el punto de vista individual no va a ser solamente de la salud, porque con aquella excusa de que había que renunciar a la economía y había que postergar la educación para lograr buenos resultados en la salud, ya está demostrando ser falaz. Y resulta que nos han conducido a un colapso económico, a un desastre educativo, pero además a un desastre desde el punto de vista sanitario también, porque Argentina ya está en el top 10 de los muertos cada millón de habitantes y vamos a estar entre los primeros, lamentablemente, cuando termine este periodo. Y miren la curva de Santa Fe, y miren el desastre que han hecho las autoridades en provincias como Santa Fe, las nacionales y las provinciales también, y en algunos casos las locales, que parece un contrasentido, pero en el momento que están subiendo la cantidad de casos, están abriéndose las actividades, y en el momento en el que teníamos 0 casos durante varias semanas, en algunas localidades durante meses, teníamos prácticamente cerrada la actividad económica, educativa, social, un verdadero contrasentido. Uno mira las curvas de la cantidad de casos y la curva de la apertura de actividades y casi que coinciden. En el momento que no había casos, no había actividad, y en el momento que se están duplicando los casos en 7 días, estamos abriendo actividades. Yo la verdad es que soy de los que promueven incluso que en estas condiciones, con cuidados y con protocolos, se abran las actividades, porque ya no hay más recursos. Nos hemos consumido los ahorros, los stocks de los comerciantes, la paciencia de la gente, la salud mental de las personas. Fíjense el caso de los niños, hoy lo conversábamos con Juan José Sagardía, los niños que llevan 7 meses sin contacto con sus padres, porque los adolescentes, digamos la verdad, los dejamos salir de las casas porque si no se nos escapan. Pero los niños más pequeños no, y están realmente aislados. ¿Quién considera que es sano que un chico esté 7 meses sin contacto, y además hasta cuándo? Porque la escuela, y voy a uno de los temas que considero centrales, no es solamente una cantidad de contenidos, es un lugar donde los niños se relacionan entre sí, aprenden a tratarse, se relacionan con un adulto que no es su mamá y su papá, sino que es un maestro que está preparado profesionalmente para enseñar. Y lo ha dicho la UNESCO, vamos a tener una catástrofe generacional educativa, porque no solo el atraso cognitivo, sino algunos que directamente se van a desenganchar de la sociedad, porque el que se está alfabetizando y no puede completar ese proceso de aprender a leer y escribir, no queda con problemas de contenido para acceder al trabajo, queda excluido de la sociedad. Y va a haber, se estima que en la Argentina 1 millón, repito la cifra, 1 millón de niñas, niños y adolescentes que van a estar directamente afuera de la escuela porque no vuelven más, porque no es tan fácil que el que perdió ese vínculo con la escuela vuelva. Por lo tanto, también estamos planteando por estos días lo que se llama el derecho a la escuela. No es solamente el derecho a la educación por Zoom o por... Los niños tienen un derecho a ir a la escuela, porque la escuela es el lugar que iguala, es el lugar de los vínculos, es el lugar donde está la maestra. Así que creo que el desafío de la política primero es señalar esto, es ser crítico respecto de lo que se hizo para no volver a cometer en los próximos meses que quedan, antes de que aparezca la vacuna, que no sabemos cuándo va a aparecer. Miren, ustedes conocen todas las variantes de gripe que hay, y todos sabemos que las vacunas
sirven para algunas cepas y para otras no. Y hay enfermedades que tienen décadas y todavía no tenemos vacunas eficientes. Es decir, esa promesa de que en mayo o en junio vamos a tener una vacuna es una promesa en la que no se puede creer. Y mayo queda muy lejos, además. No llegamos en estas condiciones a mayo. Por eso creo que la tarea de la política es una verdadera tarea de reconstrucción. Reconstrucción como después de un terremoto, como después de, y mi ciudad lo sabe, de una inundación. Y termino con esto para no abusar del tiempo. Los santafesinos de mi ciudad tenemos una experiencia, porque pasamos momentos muy difíciles. Todos se acuerdan del 2003, cuando un tercio de la ciudad quedó inundada y se perdieron vidas, se perdieron historias personales, se perdieron sueños. Y sin embargo, esa ciudad gris, inundada y sin futuro, unos años después, gracias al trabajo de todos los santafesinos, pero también al liderazgo político, porque a nosotros nos tocó plantear este concepto de la resiliencia, de la reconstrucción, logramos pasar en el 2016 y fines de 2015 y 2016, a mí me tocó como intendente, un fenómeno del Niño severo que tuvo el Paraná a valores extraordinarios durante 6 meses, y el Salado a valores también extraordinarios, y lluvia. Y hubo una noche que recuerdo teníamos algunas familias evacuadas por el Paraná, otras por el Salado y otras por lluvia. Sin embargo, la ciudad atravesó ese periodo casi sin tener registro de que hubo una gran inundación. Y esa ciudad gris y chata en la que no se podía hacer nada, y que cuando venía algún turista, muchos de los santafesinos recordarán, los mandaban a Paraná, se transformó en una ciudad colorida, viva, con eventos. Hace pocos días se cumplieron un año de la cumbre de presidentes del Mercosur, que estuvieron, ustedes recuerdan, en Santa Fe, en un punto alto de la ciudad, porque además logramos actualizar y reformar y modificar todos los espacios públicos importantes de la ciudad, el Boulevard, la Plaza de Mayo, el Cantero Central de Avenida Freire, la Plaza San Martín, y se transformó en una ciudad hasta turística, porque teníamos eventos todos los fines de semana. Bueno, esta pandemia lamentablemente nos hace ver esa ciudad capital de los santafesinos como muy lejana. Yo les aseguro que es posible si trabajamos seriamente. Pero eso que en pequeño los santafesinos hicimos, modestamente, humildemente, durante esos años, y que nos permitió que la ciudad mirara al futuro con más entusiasmo y con optimismo, creo que es el desafío que tenemos los argentinos, ¿no? Cómo reconstruimos un país. Y creo que hay que hacerlo con humildad, con mucho diálogo, entendiendo que nadie puede solo. Esto nosotros se lo dijimos al presidente Macri en su momento, hay que buscar consenso. Fernández cometió el mismo error. Creo que pensar que un partido solo puede resolverlo es un error. Así que esa es la tarea que tenemos por delante. No es fácil, va a llevar a lo mejor varias generaciones, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer. Pero bueno, como decía Javier, lo más interesante es la interacción, así que disponible también para el diálogo, para la escucha y para conversar. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. No, muchas gracias a ustedes, a Javier y a José. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Voy a leer las que están en el chat y después seguramente va a haber preguntas planteadas en el momento. Les pido a los que hagan preguntas, que la pregunta sea más bien concreta y no sea una reflexión personal, así podemos escuchar a más personas. Tengo en el chat una para Javier, dice, son 2 preguntas. La primera, ¿cómo seleccionó al personal que le dieron de baja? Obviamente se refiere al personal de la municipalidad, ¿no? Y la segunda, si hubo mejoras en los salarios del personal que quedó. Es de Juan Carlos para Javier. Javier. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, la selección del personal que se va dando de baja es una selección natural. La mayoría se va jubilando, la mayoría.
alguno va a renunciar y otro, si hay algún incumplimiento grave, se somete a un sumario administrativo. El secreto de las municipalidades, y más de todo esta, es que venía incorporando entre 20 y 30 operarios a planta por año. El secreto en bajar el personal fue no incorporar a planta, después fue el proceso natural de jubilaciones y las bajas normales que tiene un municipio a través de los años. No es que uno selecciona a quién deja sin trabajo o no. Acá en ningún momento se dejó a un operario sin trabajo de forma arbitraria. Por lo contrario, hay muchos contratados que están de esa época que los podría haber dado de baja automáticamente y no lo hicimos. Y la política salarial, nos regimos por la política salarial, por la ley paritaria. Acá no podemos fijar políticas salariales de forma individual los intendentes y presidentes comunales. Eso se decide en la mesa paritaria, que todavía están a las vueltas. Ahí no aceptan el 15, mañana, miércoles, jueves y viernes ya hay un paro programado, pero bueno, esas son las chicanas tanto del gobierno como del sindicato, porque es más fácil hacer paro y a ustedes, los contribuyentes que pagan los impuestos, las tasas municipales, una cosa son impuestos y otra cosa es pagar la tasa de servicio. Los municipios mayoritariamente cobramos tasa de servicio. El que no te devuelve nada es el Estado que te está sacando de la patente, del inmobiliario, y poco vuelve a los distritos. Hay un paro municipal porque no se define la política salarial. Y yo digo, si hay intenciones de mejorar el salario del trabajador, yo también quiero que aumenten el sueldo. Yo estoy congelado desde el principio de año, yo voy con la política paritaria también, la política salarial vigente. Y no se definen, van al paro, pero no agarran el 15% que le está ofreciendo la mesa paritaria, que lo lógico, en este contexto que estamos viviendo, que necesitamos la mejora salarial, que necesitamos mejorar la economía del trabajador, que no se acepte el 15% me parece ilógico. Después sigamos discutiendo, pero agarremos lo que hay hoy. Mejoremos inmediatamente. Ya estamos llegando a fin de año y no hubo mejora en el sueldo. Y la inflación se nos fue directa a las nubes. $1 a 150 pesos. Pero bueno, creo que respondí. El tema de los sueldos no lo podemos aumentar de forma individual los intendentes y presidentes comunales, nos regimos por la mesa paritaria. Bueno, muchas gracias, Javier. Fabián, ¿usted quiere hacer una pregunta? Active el micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Sí, primero quisiera agradecerle yo como director de Relaciones Institucionales de la Asociación a los dos panelistas, al señor Corral y a Javier Meyer. Es un gusto para nosotros tenerlo en esta disertación. Una pregunta para Javier. Todos sabemos de que se tiene que transformar la política, los gremios, las entidades empresariales, los sindicatos, la reforma fiscal, la reforma laboral. ¿Cómo hiciste, Javier, vos con el tema de enfrentar a los gremios? Conozco tu éxito en gestión de la intendencia, y cómo hiciste vos para enfrentar a los gremios y poder solucionar un tema tan complicado que es el tema gremial. Bueno, no es que es un tema complicado. El problema es que vivimos en un país con una justicia de cuarta. Acá estuvimos 4 meses con la ciudad tomada y no operaba la policía, no operaba la fiscalía. A claras, en mi casa faltó que cuando salgan nos violen. Era la realidad, era cubierta frente a tu casa, tipo tirando bombas frente a los despachos 4 meses seguidos. Hay miles de denuncias, nadie fue preso. Básicamente, en este país, si querés hacer lo correcto, hay que ir más allá, hay que ir a tolerar y a enfrentar cuestiones que cuando una persona se propone para administrar una ciudad, no se está proponiendo para pelear una guerra. Y acá literalmente, para solucionar muchas cosas hay que pelear una guerra. Terminó siendo una guerra. Terminó siendo un grupo de, no trabajadores, delincuentes que estaban frente al municipio haciendo destrozos, destrozando una ciudad,
tirando bombas frente a las escuelas, pero esto fue 4 meses. Acá hicieron 2 paros provinciales por el conflicto de las Rosas, porque estábamos sacando sueldos literalmente duplicados, truchos. Acá había tipos que a plata de estarían ganando 180.000 pesos por 6 horas de trabajo no calificado. O sea, algo descabellado, que no existe. Y así pasa en muchos municipios. Lo que pasa es que tampoco podés culpar al intendente, porque un intendente va a entrar, no va a una guerra y encima en inferioridad de condiciones, donde no tenés apoyo político, donde no tenés apoyo de la justicia, donde no tenés apoyo de nadie. Y todo con el miedo del sindicato, con el miedo a la... En ese momento estaba el gobierno de Miguel Lichi. Y en todo momento el gobierno miraba por otro lado. La policía defendiendo al gremialismo. Y hasta el día de hoy, cuando quieren hacer un bloqueo, es la policía parado delante de 4, porque hoy acá no para nadie, la gente cobra los salarios, la gente tiene buena herramienta, nadie apoya al gremio. Es más, esta municipalidad, los paros por paritaria no son efectivos, no se hacen, la gente viene a trabajar, está bien. Yo respeto el derecho a la huelga, pero también respeto el dinero del contribuyente. El que no trabaja no cobra. Y estoy dentro de la ley, No es que hago algo anticonstitucional. No, tengo la certeza de que estoy haciendo las cosas bien y me la banco haciendo las cosas bien, porque cuando tenés los muchachos que vienen, che, ¿por qué? Mira, acá no acomodé gente, tengo un gabinete muy chico. La gente que ingresó conmigo a la política es gente que no venía de la política. No es que agarré el caído de este partido. No, saqué señores y señoritas y señoras del ámbito privado, trabajadores comunes y corrientes, profesionales comunes y corrientes, y hoy tengo un gabinete que nos consultan de todos lados. ¿Por qué? Porque hay una gestión que habla de un trabajo en equipo muy, muy bueno. ¿Y el secreto cuál fue? No robar, no negociar con la corrupción, y bueno, hacerle frente a los temas de fondo. Respondiéndote, Fabián, hay que tener un gran compromiso con lo que uno hace, básicamente. Y estar preparado para todo, porque lamentablemente estamos en un país que la justicia no funciona. Muchas gracias, Javier. Guillermo, pregunta para José. Activar el micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, Guillermo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a José y a Javier por prestarse. Mi pregunta está destinada a José, en realidad es una pregunta dirigida hacia el general de la clase política. Me toca hacérsela a José porque es el que está hoy presente, y a Javier. José habló hoy de la pandemia, del desastre que va a ser esto y que está haciendo, y coincido con él. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. De ningún lado del arco político se les ocurrió a nadie dar el ejemplo, decir, la gente no va a trabajar, la gente va a tener problemas económicos, mucha gente se va a quedar sin trabajo, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a colaborar con esto, y hasta que esto pase, no sé, vamos a cobrar la mitad del sueldo, vamos a bajar el gasto político, en lo que a nosotros respecta. ¿Eso no se le ocurrió a nadie? ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto. Muy buena pregunta. Mirá, yo soy de los que creen que cuando la situación es difícil y hay que justamente encarar un periodo de emergencia, los que estamos a cargo tenemos que dar el ejemplo y tenemos que tener actitudes ejemplares. A mí, cuando me tocó ser intendente, vos recordarás que lo hicimos. Hubo un momento de la crisis de 2018, después de aquella escapada del dólar, etcétera, que nosotros nos bajamos los sueldos. Primero lo que hicimos fue congelar, o sea, a los funcionarios políticos no se nos aplicaba ese disparate que también sufrió Javier de la actualización por cláusula gatillo de los salarios municipales, que no iban acompañados de los ingresos de los municipios. Sin embargo, había que actualizarle mes a mes a los trabajadores municipales.
nosotros renunciamos, las autoridades políticas, durante todo ese periodo, que fue prácticamente 1 año y medio, con lo cual se ajustaron los salarios. Pero te cuento de hoy mismo, los concejales y los diputados del espacio nuestro, claro, estas noticias, como son buenas noticias, no siempre circulan tan rápido como las malas, pero ganan un 30% menos. De hecho, los diputados, Juan Martín, Nicky Cantar, Jimena García, le enviaron una nota a Massa para que ese descuento sea institucional, y recuerdan ustedes que Massa se lo mandó a Fernández, y la respuesta de Fernández fue que no. O sea, la decisión de que no fue del presidente de la Nación, que dijo, yo no le voy a bajar el sueldo a mis funcionarios, puso como argumento que trabajaban, etcétera, y como vos bien decís, también el sector privado trabaja y tiene menos ingresos porque no hay ventas como había antes, o porque incluso hay algunas actividades que el propio Estado les dijo, ustedes no pueden trabajar. Así que yo creo como vos que hay que dar el ejemplo. Pero además, creo, y respondo un poco a otra inquietud que vi planteada en el chat, que hay que bajar impuestos, porque nosotros estamos en el peor de los mundos. Tenemos un país que tiene el récord de presión fiscal de América Latina, parecido a los países nórdicos, me refiero a Suecia, Noruega, Dinamarca, pero tenemos servicios públicos del tercer mundo, porque si uno dijera, bueno, hacemos el esfuerzo que hacen los daneses y el 40% del Producto Bruto va a impuestos, pero tenemos la educación que tiene Dinamarca, o tenemos la infraestructura que tiene Suecia, o tenemos el transporte que tiene Finlandia, pero nosotros tenemos el peor transporte de América Latina, la infraestructura más atrasada, la educación, todos estamos viendo el desastre cada vez peor, y no es que no se invierte dinero, sino que los resultados son malos, con la presión tributaria más alta. Entonces lo primero que hay que hacer es bajar la presión tributaria. Y de nuevo, te cuento lo que hice yo en mi gestión, para repasarlo, porque muchos lo conocen, pero nosotros bajamos 4 veces el derecho de registro de inspección, que es el impuesto municipal, a varias actividades, las gastronómicas, por ejemplo, que tienen un margen muy pequeño, hoy lamentablemente están muchos fundidos, pero ustedes saben que la actividad gastronómica genera mucho empleo, y empleo en jóvenes de baja calificación y en mujeres sobre todo. Para poner un bar, para arrancar hacen falta 6 personas y tiene márgenes pequeños. Bueno, nosotros bajamos porque estaba en 15 por 1000, lo bajamos a 4,5. Bajamos el DREI de industria, bajamos el DREI de software, eliminamos la cuota de alumbrado público, que es un robo de la EPE, un robo, así como se los digo, porque es un porcentaje que le cobran a todos los vecinos de la provincia de Santa Fe, con excepción de la ciudad de Santa Fe, porque nosotros rompimos el convenio y le dijimos, pásennos la factura que la va a pagar el municipio a la luz de la calle. Es enormemente menos que lo que daba la suma de cada boleta, porque ahí había una trampa, digamos, de la EPE, una especie de transferencia de costos ocultos a los contribuyentes, ¿no? Entre otras, eliminamos un cargo que había también en la tarifa de gas. Así que, humildemente podemos mostrar que lo hicimos, ajustando los números. El municipio quedó con una deuda flotante, pero muy razonable, y mucho menor de lo que la provincia, yo creo que por una decisión política del IFCHI de no ayudar a un intendente de un signo político diferente, es una especie de venganza, entre comillas, política, no le pagó cosas que debería haberle pagado, pero el gobernador Perotti enseguida fue equilibrando ese fondo de financiamiento educativo que se había trazado en el periodo anterior, y el municipio está ordenado desde el punto de vista de su finanza. El intendente actual decidió aumentar casi todos los impuestos, y lo que nosotros habíamos bajado pegó como una especie de impuestazo, pero bueno, tendrá sus argumentos para hacerlo. Nosotros creemos que hay que bajar presión impositiva, que hay que bajar impuestos, y es lo que hicimos en nuestra gestión, digamos. Perfecto, José. Ya que estás en el uso de la palabra, hay una pregunta para vos acá de Mario, que te pregunta, dice, ¿cómo podemos actuar frente a un gobierno divergente en sus acciones
que además se lleva por delante a los otros poderes, legislativo y judicial? Es una buena pregunta, porque yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor me lo han escuchado decir, lo primero que hay que cuidar es la salud de la República, porque si no hay República y si no hay instituciones funcionando y si no hay ley, como decía Javier, no hay salud, no hay economía, no hay educación. Ninguno de los sistemas sociales funciona si no hay institucionalidad. Entonces, lo primero es que funcione la Corte, que funcione el Congreso, que funcione el Ejecutivo, cada uno con su responsabilidad. Y me parece que, por suerte, hemos ganado en este tiempo una ciudadanía muy movilizada, ¿no? Que a pesar del miedo, de la pandemia, etcétera, encontró la manera de expresarse y se lograron detener algunas cosas, ¿no? Se logró detener, primero, esa locura de soltar los presos. Ustedes recuerdan, en provincia de Buenos Aires comenzaron con esta idea loca de que el coronavirus corría riesgo de infección en las cárceles, entonces había que largar a todos los presos. En realidad, todos sabemos de que algún sector político estaba cumpliendo compromisos de campaña, y se logró parar porque esto pretendía extenderse a la justicia federal y al resto de las provincias. Después se paró esta locura de la estatización de Vicentín, en un momento en el que la Argentina tiene que dar señales de confianza a la economía, justamente en la agroindustria, que es el único sector que funciona, o uno de los que funciona mejor, esta señal en contra del sentido en el que va el mundo, ¿no? Y la economía mundial. Bueno, y ahora está en discusión la reforma judicial, que yo espero que también la Corte intervenga, y para eso hay que tener también una ciudadanía activa. Soy de los que piensan que esta, digamos, bipolaridad que tiene el sistema político es sano para el país, porque lo peor que podría pasarnos es que frente a un gobierno que quiere, como dice Mario, avasallar las instituciones, tuviéramos una oposición fragmentada. Y hay una oposición bastante unida, y parece que el año que viene además puede ganar las elecciones, con lo cual no está mal que haya un voto castigo, y que esa alternancia permita, bueno, que incluso la Corte se anime, porque tiene la expectativa de que esta gente no va a estar gobernando dentro de 4, de 10, de 15 años, y la propia ciudadanía tenga posibilidad de ejercer su libertad, digamos, ¿no? Que es lo que uno pretende. Así que creo que hay que trabajar para que se le ponga un límite al gobierno, y habrá en el 2021, que hay elecciones, también la oportunidad de expresarse en contra de las cosas que no nos gustan. Perfecto, muchas gracias, José. Al contrario. Hay un par de preguntas para Javier, voy a tratar de resumirlas un poco. Mauricio pregunta a Javier, dice, ¿cómo hace Las Rosas para seguir creciendo y haciendo obras? Ciudad de la zona, no. También preguntan si tenés demandas personales por la cuestión de tu gestión en el municipio, si tenés algún embargo. Y también preguntan para Javier, ¿con qué referente político nacional te sentís identificado? Javier. Bueno, vamos por orden. ¿Cómo hacemos obra en esta época? Es fácil. Los distritos de Santa Fe no son pobres, hay productores, tenemos distritos grandes, y no afanando, con una política ordenada, optimizando el recurso, se puede hacer obra. Voy a tocar también el tema de la reducción de impuestos que preguntó un participante. Primero, antes de reducir los impuestos, tenés que optimizar el gasto, porque hoy el gasto parafernario que tiene la provincia, con una Cámara de Senadores que tiene el presupuesto del 2019 era de 2.400 millones de pesos, y manejan unos recursos ilimitados para hacer clientelismo político, eso lo estás bancando vos de tu bolsillo. Entonces, bajar el gasto público significa eso, terminar con la payasada de la ley de RT, que cualquiera le pete un juicio al municipio argumentando hipoacusia cuando tiene un cargo administrativo, una locura, y lo veo acá, y están avalados por la ley para hacer eso, y vos tenés que hablar con los trabajadores. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decir que no tenés nada? O sea,
Hay que corregir muchísimas cosas que están muy mal encaradas del Estado. Las jubilaciones truchas, jubilaciones por invalidez que no existen, todo eso lo pagás vos con esos impuestos, con el impuesto el inmobiliario, con la patente, o sea, muchísima plata hay que recortar primero para poder llegar a bajar los impuestos. Porque bajar los impuestos con este circo que hay, sin ponerlo el Estado en orden, es literalmente imposible. Juicios, en lo personal no tengo ninguno. Es más, yo tendría que haber hecho juicio a la provincia, al gobernador, al ministro de Trabajo, manga de sinvergüenzas que nos tuvieron 4 meses detonados acá y todos miraban para otro lado. Y inclusive hicimos un documental donde hablo de los fiscales, hablo de toda la gente, y hablo de la misma gente que teóricamente estábamos aliados políticamente. Acá se borró hasta del bueno hasta el malo, se borraron todos. Básicamente fue así. No, juicio no tenemos. Al contrario, hay algunos juicios de tutela sindical, porque acá si vos sos sindicalista, en Argentina, podés pisar un tipo con un auto que la tutela sindical no permite que te echen del trabajo. Si vos tenés tutela sindical, te permite presentar una carpeta médica trucha, y te tienen que pagar hasta la adicional porque no le podés modificar las condiciones salariales al que goza de la tutela sindical. Y haces un juicio de exclusión de tutela con todas las pruebas de que el tipo te cagó a trompada, de que el tipo te quemó tu casa, de que el tipo le insultó a tu señora, insultó a tu nena, ahí no salta nadie a defender tu familia. Parece que toda tu familia son todos varones, no hay derecho de la mujer, no hay derecho del niño, no hay derecho de nadie. Vos sos sindicalista y tenés una cobertura mesiánica que te permite ser un delincuente, un impresentable con todas las letras y que nadie te puede hacer absolutamente nada. Y ahora lo que digo, hay una ciudad de testigos acá, y lo digo en un documental, todavía no me llamó la fiscal para ver si me quiero retractar de lo que dije, porque yo quiero que se vaya hasta el fondo y que vayan en cana todos estos tipos. No, demanda en lo personal no tengo, yo tendría que haber hecho muchas más de las denuncias que hicimos y tampoco le dieron pelota y no le dieron curso. La tercera pregunta, ¿cuál era? Si simpatizo con alguien. Mira, yo creé un partido vecinal en mi ciudad, apoyé a Cambiemos en 2 elecciones, en la que entro a intendente inclusive, pero a esta altura del partido y con todo el agua que pasó bajo el puente, yo creo que tendrían que fijarse qué estamos haciendo acá, cómo estamos manejando la ciudad, la decisión que hay que tener, y que ellos me digan quién se siente representado con esto para que yo después pueda decir, esta persona es una persona de bien. Porque el que no observa esto, que tuvo una trascendencia a nivel provincial, en todos los puntos de la provincia se conoce el trabajo que se ha hecho en Las Rosas. En época de pandemia, a partir del 14 de abril, esta municipalidad está trabajando. No le estamos robando la plata a la gente. Y quiero saber qué va a hacer el gobierno con todas las licencias que tiene. ¿Cómo vamos a tener un año personal licenciado que lo estás pagando vos con tu sueldo, con tus impuestos, con tu tasa municipal? O sea, acá se está trabajando, se está dando un ejemplo de cómo ir para adelante. Entonces, cuando me dicen, ¿con quién te identificás arriba? Yo me identifico con la gente, con mi gabinete, con gente que está laburando, con gente que está cobrando un poquito más que un empleado municipal. Respecto a lo que había preguntado Guille, acá cuando entramos del 2% se bajó al 1%, pero cuando entramos y ganamos las 5 bancas del Consejo, ya esas cuestiones se habían tenido en cuenta antes, no hace falta una pandemia para que un funcionario gane lo justo. Acá la realidad es esa, Guille. Hay que ser consciente de que estamos trabajando para la gente y yo gano 150.000 pesos y no me quedo con un ticket de café, tengo la libertad de hablar porque primero, no transo con la falopa, no transé con las timbas, no transo con el gremio, no me afano nada. Entonces, es lo que me avala para decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Con quién me referencio políticamente? Con la gente de bien, con la gente que no afana, con la gente que quiere un país mejor. Pero que quiere un país mejor de verdad, porque ese discurso del consenso, del diálogo, muchachos, ya es una guitarra vieja, dejémonos de romper las pelotas con eso. Acá hay que hablar en serio y hay que poner las cartas sobre la mesa. Y lo mejor que habla por un funcionario son los hechos. Es lo que te avala, es lo que te da carácter, es lo que te da la posición que vos tenés. Acá, en la función pública, nada viene de regalo, todo se gana.
y en esta ciudad se ha hecho lo que corresponde. O sea, si la gente quiere encarar un modelo, esta ciudad, mis funcionarios, mi gente que no viene de la política, está a disposición para explicarle cómo se hace. Perfecto, gracias Javier. Juan, ¿vos levantaste la mano? Conectá el micrófono. Ahí Ahora está. sí, ahora sí. Bueno, yo estaba limitado porque vos dijiste que no, que no hagamos una conversación personal, sino que hagamos preguntas. Pero mira, me cae muy bien Meyer en el sentido de que yo también fundé un partido político en el 2002 cuando decía que todos se vayan y mi intención era partidos municipales para hacer una federación y pensar en una confederación nacional. Bueno, a mí me toca administrar una mutual y una obra social, que estamos en todo el país, y uno administra mucho dinero. Y si lo haces con orden y honestidad, y se pueden hacer obras. Entonces a mí me preguntan, ¿por qué hiciste estas obras? Es muy simple, porque, bueno, como dice este amigo Meyer, no me quedo con nada. Pero bueno, el caso de Santa Fe, con Corral, y Santa Fe es una ciudad muy difícil de manejar. La verdad, yo no manejo los números de la municipalidad, pero es una ciudad muy, muy difícil. Es la ciudad capital, pero creo que está dentro de las ciudades pobres, ¿no? El otro día salió una estadística que hay 220.000 personas que están por bajo de la pobreza acá en la ciudad de Santa Fe, en el Gran Santa Fe. Así que el ejemplo de Meyer, realmente que tener un partido municipal y poder demostrar que se trabaja, que se puede trabajar, es la mejor esencia de lo que podemos hacer. En nuestro país estamos muy, pero muy deficitarios de gente austera. Yo estoy de acuerdo, dice Corral, bajemos los impuestos. Estoy totalmente de acuerdo, porque si no hay ningún desarrollo si no se bajan los impuestos. Pero hay que bajar los gastos del Estado, y los gastos del Estado, hay un grupo de gente que habla de los sueldos de los funcionarios. Y esas son las ovejitas, los elefantes pasan por allá atrás. Los sueldos de los funcionarios, no digo que no hay que arreglarlo, no pierdo tiempo en eso. Acá hay que hablar de la economía en general. Y por favor, a los señores políticos que son gobernadores, algunos intendentes que puedan hablar, che, seamos federales. Meyer habla de la droga, y la droga la provincia no la puede tocar, la tienen que tocar solamente los federales. Estamos invadidos en la provincia con lo de Gendarmería, la Policía Federal. No tenemos personalidad de federalismo en la provincia de Santa Fe. ¿Viste? Siempre es mejor criticar a los que estaban y a los que vienen, pero realmente, muchachos, una provincia líder en federalismo, no tenemos la capacidad de decirle al gobierno de la nación, esperen muchachos, paren, hasta acá llegamos. Una provincia rica como la provincia de Santa Fe se está administrando como una provincia pobre. Ahora, si la gente se lleva las cosas, es otra cuestión. Bueno, yo, la verdad, lo más importante es escuchar a estos dos muchachos jóvenes que han tenido funciones políticas y que la tienen como Meyer. Yo le digo a los que son la oposición, no jueguen al diálogo con los muchachos estos que gobiernan, porque los van a embaucar. Toda la vida lo hicieron y no van a cambiar. Ya son viejos estos muchachos que gobiernan, son viejos y saben todas las mañas, vida y por haber. Pero bueno, no sé cómo vamos a salir de Argentina. Yo estoy muy preocupado, tengo 76 años y estoy muy preocupado por el desarrollo del país. Yo vengo de una línea política del desarrollismo y entiendo una sola manera, el trabajo, la producción y la posibilidad de la inversión para producir y para dar trabajo. Hacemos todo al revés. Así que no me encuentro identificado con nadie políticamente en este momento. Y bueno, estas charlas realmente te abren un poco la mente y uno puede dejar un mensaje. Así que les agradezco a los dos muchachos, estos jóvenes, sigan haciendo política. Por favor, sigan haciendo política. No les voy a decir porque el futuro está en las manos de ustedes, el futuro está entre todos los ciudadanos, pero hay muchas mañas, ya las dijo bien clara Meyer,
el gremialismo tiene sus mañas, la droga tiene sus mañas, y lo peor, muchachos, la droga elige al presidente de la República en la matanza por la reforma de la Constitución del año 94. Después nos cae bien o nos cae mal. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Fabián, ¿usted tiene una pregunta también para José? Sí. Sí, quería hacerle una pregunta a José. Adelante, adelante. Hola, José, mucho gusto, ¿cómo te va? Te escucho, Fabián, un gusto. Igualmente. Vos sos que fuiste intendente y representás a un sector de la política en la ciudad de Santa Fe, y tenés mucha gente de diputados y dentro del partido, digamos, y dentro de la política. Yo siempre insisto con el tema de Venezuela. Estamos haciendo la Plaza Libertad con Sagardía y Asociación y con Alberto Juan, y veo de que lo que pasó la última semana con este inútil de Raimundi, creo que es el embajador ante la OEA, Sí. que directamente apoyó al gobierno de Venezuela y no se tuvo ninguna medida en contra de esta gente, que yo creo que habría que haberlo echado. Yo me conocé porque yo he sido empresario toda mi vida y no ando con ambigüedades, ¿no? O sé de Venezuela o no sé de Venezuela. O se apoya una dictadura o no se apoya una dictadura. Yo creo, mi opinión, quiero pedirte si se puede, que la gente que vos estás en el partido tuyo, que representás, que saquen solicitada o algo en contra de esta actitud de este inútil, ¿no? Porque realmente para mí es un inútil. 10 grados. Sí, como vos lo decís, no se puede ser ambiguo cuando hay una dictadura, ¿no? Fíjate que la Argentina atravesó esa experiencia, ¿no? Y paradójicamente había un país de América Latina que tenía continuidad institucional, que era Venezuela. Y Venezuela fue el refugio de muchos argentinos que se escaparon para salvar su vida de la dictadura y fueron a Venezuela. Así que para mí también creo es una obligación moral de los argentinos denunciar el atropello a los derechos humanos y las violaciones a la libertad que se producen en Venezuela. Por eso reivindico que el gobierno anterior, que tuvo una muy buena política internacional, no es todo lo mismo, porque si no da la impresión de que, me gusta una frase de Dolina que dice, el que opina que todos los políticos son iguales, habla de él, porque no conoce, ¿no? También el que no sabe leer cree que todos los libros son iguales, y no es así. Y tenemos que distinguir, y la verdad es que en el periodo democrático en Argentina, si algo aprendimos es que hay que defender las libertades. Y la democracia en Argentina, esto lo decía Alfonsín, dependía también de que haya democracia en los otros países de la región, ¿no? Y por lo tanto, denunciar el atropello a los derechos humanos en Venezuela es un deber para todos, ¿no? Así que yo creo en eso. Pero aprovecho para decir dos cositas respecto de lo que decía Sagardía, que comparto y me pareció muy interesante respecto de la gestión municipal y de las trampas de la política y la ciudad de Santa Fe. Lo primero, el tema del gasto del Estado. Yo comparto esa idea. Y miren, hay una cifra que es bastante elocuente, que yo digo con orgullo, la Municipalidad de Santa Fe, cuando yo entregué mi mandato, tenía 8 empleados cada 1000 habitantes. Rosario tiene 12. Paraná tiene 18. Más del doble de lo que tiene la ciudad de Santa Fe. Ese es un buen indicador de cuánto se gasta, porque son ciudades comparables, ¿no? Sin embargo, Rosario tiene 12. Por algo tiene un déficit permanente que estamos ayudando. Ustedes saben que, además de la injusticia de que todos los santafesinos pagamos los impuestos y todos los santafesinos, toda la bota provincial, le pagamos los sueldos a los municipales de Rosario porque tiene un chorro de plata, con la excusa, entre comillas, de la salud,
de casi el 20% de su presupuesto, que es un cheque que le manda el gobernador todos los meses. Además de la poca autonomía política que tiene el intendente Rosario, que depende del gobernador, ¿no? Bueno, nosotros en Santa Fe ciudad, a pesar de que es una ciudad con dificultades sociales, etcétera, que yo quiero decir que menos de las que había antes, porque Santa Fe hasta el año pasado había logrado estar por debajo de la desocupación nacional y habíamos logrado tener una actividad de la construcción muy potente y que integraba gente, incluso íbamos bajando también la indigencia. Y yo, además, hay algo que quiero decir, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó que perdió las elecciones? Yo quiero decir, porque acá hay una trampa de la política, que es la boleta única por categoría. Yo gané la elección como gobernador en la ciudad de Santa Fe. Fui el más votado. Pero claro, una cosa era la elección de gobernador y otra la de intendente, y ahí Emilio Jatón, todos saben, es un hombre de la tele, conocido, etc. Y la boleta única es importante que la discutamos en algún momento, porque es lo que explica por qué los senadores no pierden. Porque ustedes saben que en Las Rosas, por ejemplo, el que lo votó a Javier, lo votó a Javier en su boletita, pero después en la boleta de senador venían otros y no estaban vinculados. Entonces, claro, ganó el de siempre. Y los senadores, como bien dice Javier, tienen un presupuesto que crece mucho más que el presupuesto global. Cada vez el Senado tiene más porcentaje de gasto, aún en pandemia. Y hay empleados en el Senado y subsidios. Ustedes saben que cada senador, además de que tienen buenos sueldos, tienen millones, como les digo, millones de pesos de subsidio por mes. Y eso también tenemos que discutirlo porque tiene que ver con el sistema electoral y cómo se vota en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, son temas que dan para largo. Lo importante es que haya mucho compromiso de la ciudadanía, y por eso yo reivindico estas instancias para interesarnos, para involucrarnos y para expresarnos también en contra de las cosas que no nos gustan. Bueno, muchísimas gracias, José. Tenemos unos minutos para un par de preguntas más. Adrián D'Angelo, que tiene la mano levantada. Adrián, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que un placer estar participando acá y gracias por brindarme el espacio acá para poder salir ahí en cámara. Un abrazo grande a José, que tuve la oportunidad de acompañarlo en campaña, y a Javier, que bueno, además de un colega es un amigo. Más que una pregunta, me gustaría que explique, Javier, cuánta plata él, digamos, recuperó cuando le ganó la batalla al gremio, que eso es importante, un dato importante, y cuánta plata también recupera cuando se hace un paro. Porque sería bueno que lo mencione, porque eso después, si lo dimensionamos a grandes ciudades, es plata que pierde cada municipio y que pierde la provincia. Nosotros somos una comuna pequeña, yo soy el presidente comunal, y vamos tomando, digamos, medidas alineadas a Las Rosas que nos están dando muy, pero muy buenos resultados. De hecho, esta semana hay paro y nosotros vamos a trabajar como lo venimos haciendo, pero son datos importantes porque veo preguntas que dicen, che, ¿cómo se recupera la plata? ¿Cómo va qué se hace en la gestión? Creo que son datos importantes y me gustaría que lo explique, Javier. ¿Cuánta plata le sale a La Rosa un paro que, según los derechos adquiridos, como dicen los delegados gremiales por acá, son derechos adquiridos que tienen y que, bueno, él lo supo batallar y hoy es un beneficio para la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás, viejo? Un abrazo grande. Bueno, si acá no se hubiese terminado con los sueldos apócrifos, hoy tendríamos por lo menos una masa salarial de un 35% más de lo que hoy estamos pagando. Los sueldos apócrifos eran un gran porcentaje de los trabajadores y eran enormes. Las liquidaciones estaban mal hechas. Bueno, y los días de paro, que acá
cuando se termina con el conflicto con el sindicato, acá no se hizo más paro, nosotros no reconocemos. O sea, el trabajador tiene derecho a hacer paro, pero obviamente el paro va a su costa, no a la costa del contribuyente. Porque es muy fácil no ir a trabajar si total te pagan igual el sueldo. Acá no se paga. Esa es la realidad. Perdés el día y perdés el presentismo. Lo que no tiene el trabajador es una falta injustificada porque está en su derecho de ejercer la medida de fuerza. Y a nosotros, a esta municipalidad, un municipio de 17.000 habitantes, le cuesta un día de paro alrededor de 700.000 pesos. O sea, 3 días de paro, acá se da cuenta que perdemos 1,5 cuadras de pavimento. Fíjate vos el costo enorme que absorbe el contribuyente, porque eso lo termina pagando el contribuyente. Mucha gente piensa que el paro municipal, total, no, es un paro municipal, 3 días de paro, 4 días de paro. No, te masacra. La plata que perdés no te das idea. Perdés camiones, perdés pavimento, perdés mucho de lo que maneja el municipio. Los paros son muy lesivos, son muy dañinos, pero para la billetera del contribuyente. Y a veces la gente, nos costó mucho hacerle entender al vecino rocense de que cada vez que se paraba, de que cada vez que ese trabajador municipal no trabajaba y que le pagaban igual el sueldo, te estaban metiendo la mano en el bolsillo a vos, lo estabas pagando vos, de tu bolsillo, Y bueno, y para los intendentes es muy difícil porque resistir después el embate de estas patotas, porque terminaban siendo un grupo de patoteros, con cobertura desde la justicia, terrible. O sea, una posición muy incómoda. Yo no juzgo, a veces hay muchas intendencias que realmente han querido tomar medidas y le ha ido mal, porque después es tanto la presión que tienen, la parte sindical. Acá cuando salieron el diario La Capital, Las Rosas, salió con una nota de este grupo de impresentables, diciendo el intendente de Las Rosas que aprieta a los trabajadores, cualquier barbaridad, pero nunca dijeron lo que hicieron acá ellos, que tendrían que haber ido todo en cana. O sea, es terrible cuando ves encima cómo los medios acompañan el grueso sobre de la política mala, porque la realidad es que si tienen que destacar a Las Rosas por algo, en todos lados es por la buena administración, por la obra pública, y sobre todo, acá los trabajadores municipales andan en Toyota Hilux. Acá no andan en camionetas modelo 75. O sea, y camiones modelo 2014, 2015, 2019, 2018. O sea, esa es la realidad. Hoy los trabajadores están bien, tienen ropa, tienen capacitación. Hoy estuvimos dando charlas de capacitación, se cumplen con la medida de seguridad en todos los aspectos. Pusimos en marcha el Comité Mixto de Seguridad y Higiene, que dejó de ser mixto, porque es tan inoperante la otra parte que ni siquiera se presenta cuando hay que laburar. Se presenta cuando quieren mandar una adicional, cuando hay que hacemos un paro. Dejémonos de joder. Pero bueno, básicamente es así. El costo directo de las medidas de fuerza lo paga el contribuyente, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Vamos a dar lugar a la última pregunta. Guillermo Duto, ¿querías preguntar algo? No, lo mío no era una pregunta y sobre lo que yo quería hablar ya pasó el tema, así que dejo que pregunte otro. Perfecto. No, simplemente voy dado cómo avanzó el tiempo, les voy a pedir una reflexión de cierre a cada y a José, principalmente es una pregunta y un pedido de una reflexión sobre cuáles son sus expectativas, principalmente políticas, para el 2021. Así que adelante, no sé si Javier vos primero o José. El más viejo primero, le damos lugar a los... Bueno, yo, ustedes saben, estamos trabajando en un espacio de ideas que llamamos Sembrar, y la metáfora agroindustrial no es ingenua. Estamos convencidos que hay que trabajar seriamente hoy para cosechar los frutos más adelante y hacer un trabajo serio. La gente en la provincia de Santa Fe, yo fui candidato a gobernador, nos puso en el rol de la oposición,
pero asumimos con toda responsabilidad ese rol, como por un lado ejercer los controles y discutir con el gobierno actual, pero también formular propuestas para hacer alternativa, ¿no? Y en eso estamos trabajando con mucha gente que tiene muy buenas ideas. La provincia de Santa Fe tiene gente muy competente, muy preparada, trabajando en las diferentes áreas, y en el 21 hay una oportunidad, porque ustedes saben que en Santa Fe elegimos, además de diputados nacionales, como cada 2 años, senadores nacionales, como cada 6 años, por lo tanto, es una elección relevante, porque hay 2 senadores de los 3 que votan junto con Cristina, vamos a decirlo rápido, digamos. Y uno que está bastante poco, ¿no? Porque Reutemann ha tenido problemas de salud, etcétera, pero ha sido un senador poco presente, ¿no? Y nos parece que tiene que haber una presencia fuerte del espacio en el cual trabajamos, que es Juntos por el Cambio, tanto en el Senado como en diputados. Así que no me angustia en lo personal ningún cargo, les aseguro, porque me siento realizado habiendo sido intendente de mi ciudad 2 periodos, primer intendente reelecto, con muchas cosas que me dan orgullo. Saben que hoy se cumplen 3 años de la Escuela de Trabajo, ese edificio extraordinario que hicimos ahí en Barranquita, en el ingreso a la ciudad por calle Iturraspe, que tenía en su seno un programa de jóvenes para incluirlos, para generar trabajo, oficio. Lamentablemente está un poco abandonado, se vandalizó, etcétera. Ojalá que cuando pase la pandemia se puedan retomar las actividades, pero de verdad que no me angustia ningún cargo personal, simplemente quiero ser parte de esa reconstrucción de la que hablamos y de la defensa de los valores que uno cree, ¿no? El mérito, el trabajo, la honestidad. Miren, tengo el orgullo de vivir en la misma casa que hace 20 años. Yo era recién casado, compramos con Mariana con un crédito hipotecario en el 2000, que terminamos de pagar el año pasado, 19 años pagamos el crédito hipotecario, y tengo esta casa y un auto que pagamos en cuota y un terrenito que también compramos con ahorros, y en estos 8 años, ustedes saben que saqué la cuenta, a mí me tocó administrar como intendente 8 presupuestos, y si uno los suma, da una cifra parecida a la de la Casa de Papel. ¿Vieron el robo de ese banco en España, extraordinario? Bueno, toda esa plata en euros es lo que equivale a los presupuestos que me tocó administrar. Y con orgullo les puedo decir que vivo en la misma casa y mi auto todavía lo estoy pagando. Así que no es un mérito especial, es lo que tenemos que hacer todos quienes estamos en política, pero bueno, me parece que vale la pena decirlo para que quienes no nos conocen tanto sepan cómo vivimos, ¿no? Pero bueno, siento que Santa Fe tiene todas las condiciones para ser una provincia en la que se viva mucho mejor, y la Argentina también, así que para eso vamos a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, José. Javier, tu conclusión, tu cierre. Bueno, agradecerles primero tener esta charla, esta participación, agradecerle también a José. Bueno, conclusión, voy a seguir haciendo hincapié en lo mismo. Primero, que la sociedad reconozca que tenemos una clase política en su mayoría muy complicada, una clase política que no supo hacer las cosas, una clase política que nos llevó a donde estamos. Acá no es casualidad, acá no caímos de casualidad. Es como decir, si en Las Rosas las cosas se hicieron bien porque él, cuando la agarramos, estaba como estaba. Porque se hizo todo mal, porque afanaron, porque había corrupción, porque había inútiles, porque había ladrones. Hoy está pasando eso en la política nacional y no es una exclusividad de un partido. Hablo de que hay ladrones en los radicales, en los peronistas, en los socialistas, en el PRO. Hay inútiles y ladrones infiltrados en todos lados. Por eso, a raíz o sea, en el paso del tiempo, en la evaluación de A hasta B, pasa lo que está pasando. No tuvimos esa... Por ejemplo, yo siempre digo,
lo mejor que podemos dejar como legado son los ejemplos, los hechos. Los ejemplos a través de los hechos. En Las Rosas, por ejemplo, el día que me vaya, la gente va a entender qué se hizo bien cuando alguien empiece a hacer nuevamente las cosas mal. Acá parece que se ha mimetizado. No llegamos a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿no será que todo está para la miércoles? ¿No será que nos han acostumbrado a que naturalicemos narcotraficantes, políticos ladrones, senadores, diputados impresentables que literalmente empiezan a tener cajas, los llamás por un trámite, nadie te atiende, no te dan pelota? Hemos naturalizado eso. Y los intendentes, voy a rescatar esto porque es lo que me está tocando, somos tipos que estamos los expuestos en la situación, los que se le inunda la ciudad, los que nos roban y nos cae la gente a casa, los que tenemos que discutir y pelear con la policía para que meta preso un narco, y de arriba nadie te responde, y nadie te da una mano. Entonces, lo que me interesaría que pase en política es que la gente empiece a evaluar y a medir a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen, por los hechos y no por los megaproyectos o por las grandes coyunturas políticas que a veces queremos mostrar, porque acá cuando, muchachos, miren, donde hay más socio y más quilombo, en realidad. Yo creo que hay que tener una idea clara, una idea concreta de qué queremos hacer y como pueblo empezar a impulsarla y a motivarla y a apoyarla y a elevarla si queremos realmente un cambio. Y nadie, a ver, si nos engaña alguien que viene y dice yo te voy a dar la solución, y cuando le preguntás, che, ¿y vos qué hiciste? No, nada. Aunque sea administraste un kiosco, no, entonces bueno, no, correte, por favor. Hay que evaluar a la gente por lo que hizo, hay que evaluar a la gente por su trayectoria, por sus hechos concretos, que obviamente es lo más probable que pase el día que lo ubiquemos en un cargo superior, sea una gobernación, sea una diputación nacional. Vos fijate los diputados nacionales que vienen en la lista, en una lista grande, que no saben ni quién carajo está atrás. O sea, hay muchas cuestiones que, hay mucha gente que ha traccionado figuras conocidas, que han traccionado gente que no las conocía a nadie. Y tampoco los conocés hoy. Y cuando te pones a charlar no saben dónde están parados. O sea, también forma parte de eso, del gasto enorme que tiene esta hermosa provincia en déficit. Eso es déficit, cuando tenés gente que no sabe para qué mierda está, responde solamente a un país, a un partido, no responde a la gente. Acá hay que responderle al pueblo, al contribuyente, al que paga los impuestos, al que aporta, al que trabaja, al que produce. Pero eso es parte de una toma de conciencia de la sociedad. Yo, el tema del narcotráfico acá, más allá de que uno denuncia y va al frente y trata de que se active, vos ves las instituciones dormidas, la gente no reacciona, porque lamentablemente, y lo que más me preocupa y me da miedo, es que la gente naturaliza la corrupción y la delincuencia. Lo hemos naturalizado. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos la parte política para evitar eso, porque si no, los delincuentes mayores y los cómplices mayores terminamos siendo los políticos, los que estamos liderando a la población, los que estamos administrando los recursos públicos. Entonces, bueno, como para cerrar, nos han robado mucho, que no nos roben la fe, que no nos roben la dignidad, que entendámonos como actores fundamentales. Yo siempre les digo, hablo con mi señora, hablo con mi gabinete, si en el 2010 este hombre, un técnico en refrigeración que tenía un taller, no daba el paso y no perdía 3 elecciones bancadas por la reparación de heladera y aire acondicionado, hoy esta ciudad no tendría una mierda. Tendría los mismos ladrones, hijos de puta que estuvieron siempre, que se robaron todo, que nos mintieron en la cara, que nos hicieron creer que éramos todos unos boludos, que nos hicieron creer que no se podía arreglar nada. Y hoy tengo el orgullo de poder mostrarle a la población de que nos habían engañado. Y eso se logró por la decisión de un hombre, ni más ni menos. Decidí dar el paso y nunca retrocedí. Decidí ir al frente y nunca retrocedí. Como cuando hicieron el paro, decidí o vamos por el camino de lo correcto o me voy a mi casa. Y los resultados están a la vista. Ahora queda en la gente
en la gente decidir qué camino va a seguir en la política. Si seguimos en la política del bla, 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 o en la política de acciones concretas. Porque no creo en los cambios a 20 años, a 25 años, es mentira. Eso, los cambios a largo plazo, ¿sabés lo que generan? Generan que te acostumbres a vivir mal, que te acostumbres a la mentira, que te acostumbres a estar para el traste. Y nosotros, una de las cuestiones que no tenemos comprada es el tiempo, es nuestra vida, es nuestro paso físico por la vida. Así que a confiar en uno mismo, a entendernos como actores fundamentales en la sociedad y a no creer más en las palabras, sino en los hechos. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, José. Un gran agradecimiento a dos personas que dan, digamos, y ponen su vida a la acción política, que de eso se trata un poco esta institución, hablar de política. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Sí, solamente queda un aplauso, pido para los dos expositores, y muchas gracias y nos vemos en el próximo evento. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, José. Chao, Javier, nos vemos. Chao, Alberto, muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego.